Ya está con nosotros la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, ella emitió un voto en contra de la resolución del Tribunal Constitucional que dispuso que se anule el caso Cócteles, ¿no?, que involucra a la señora Keiko Fujimori y al Partido Fuerza Popular, además de una larga lista de personas también. Muy buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar al tema del caso Cócteles, yo quería pedirle una primera reacción sobre este anuncio un poco rápido que se ha hecho del estado de emergencia y lo que dice la Constitución respecto a esta medida que se adopta en situaciones particulares. Bueno, también buenas noches, gracias por la invitación. Como tú al comienzo estaba desconcertada en qué iba a consistir esta medida, sin embargo lo que has leído me parece que son necesarias esas restricciones que se han puesto, dado que la criminalidad nos estaba realmente sobrepasando en todos los aspectos. Y las cárceles, lamentablemente, estaban siendo un punto donde se fomentaba en algunos espacios el crimen y más bien eran lugares a través de los teléfonos, como bien has mencionado, para hacer coordinaciones y seguir con la extorsión. Creo que son medidas apropiadas en principio y confío en que se logren las metas. Muy bien, vamos a ir conociendo seguro cuando tengamos a mano y lo podamos analizar el decreto supremo, conoceremos los detalles. Ahora vamos a su voto, a un voto en contra del fallo que finalmente obtuvo el respaldo de la mayoría del colegiado. Pero ha desarrollado usted una serie de fundamentos, 80 veía, para argumentar que el TC, en conclusión, digamos, si la base de toda la argumentación es que no es una instancia revisora del Poder Judicial. Ese es el principal cuestionamiento que usted ha hecho a la decisión. Su papel, dice, debe limitarse a verificar violaciones constitucionales evidentes. Son competencias de los jueces penales la tipificación del delito o delitos y el archivo del caso. ¿De qué manera esto no se ha cumplido en el fallo desde su lectura y por ello ha emitido un voto en contra? A ver, te agradezco la pregunta porque indudablemente esa es una sentencia, la que ha sido aprobada la ponencia, es la que hay que seguir. Creo que da unos criterios que yo no comparto todos, como bien has dicho, pero puede ser que contribuya a que no haya estos juicios tan largos donde no se llega a un resultado adecuado. A ver, ¿cuál ha sido, aunque tú dices es verdad, la tipificación para mí era importante, pero también lo era el hecho de que en el juicio del señor Klimper, allí fue que fue uno que también afectó a la señora Fujimori, porque ahí declaramos nula todo lo que se había realizado en el proceso, porque se había vulnerado el derecho a la defensa a esa persona, porque se le dijo que se le iba a acusar de determinados delitos, A, B y C, y cuando llegó la acusación ante el juez eran D y F. Entonces, claro, el señor le violaron su derecho a la defensa. Sin embargo, yo hice un fundamento de voto que dije que para mí allí se había violado el plazo razonable, porque eran muchísimo tiempo sin llegar a un resultado claro. Habían habido muchas presentaciones, subsanaciones que se había hecho avaladas por el juez. Entonces, máximo podrían ser 2 según un acuerdo plenario y eran muchos más las que habían ocurrido en ese juicio. Entonces, cuando todo se retrotrae a la etapa inicial y el juez admite hay una nueva acusación fiscal. Sí, claro. Entonces estamos hablando del caso Cócteles, ¿correcto? Claro, porque también a ella se le aplicó esos criterios del caso Klimper. Sí, que es de julio de este año. La nueva acusación. La nueva acusación, sí. Entonces, a mi criterio, ya se había de alguna manera reparado esa vulneración al plazo razonable de la primera etapa. Y yo considero que había que computar el nuevo plazo a partir de la segunda... De julio de 2025. Claro. Pero por lo tanto esto... Claro, eran 3 meses. 3 meses nada más. Nada más. Nada más. Pero los demás lo que han considerado es el bloque, desde el comienzo hasta el final, porque ellos no habían argumentado en la anterior lo que yo argumenté. Entonces, para mí era contradictorio decir, como si yo ya he dicho que se ha vulnerado el plazo razonable y ahora hay una nueva acusación, a mi modo de ver, no procedía invocar el plazo razonable. Ahora, el tema de fondo pasa porque quien debe tipificar los delitos, usted ha dicho, es el Poder Judicial. En el tema de los plazos todavía nos queda la duda del plazo razonable. En la mañana estuvo con nosotros aquí en Ampliación de Noticias el ponente justamente del caso, el doctor Ochoa, y no nos supo especificar con detalle cuándo, por ejemplo, o a partir de cuándo él considera que el plazo razonable ya venció.
Ajá. Y al no quedar claro esto también despierta duda, porque vamos, el caso de la señora Fujimori es un caso largo, complejo, pero no es la única persona que se ha visto envuelta en un proceso que dura muchísimo tiempo. Ajá. Entonces, ¿a partir de cuándo se puede decir hay un plazo razonable para el desarrollo de un proceso, sobre todo en un caso complejo como este? Mira, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que hay que tener en cuenta varios elementos. Uno, si realmente es un caso complejo. Dos, que bueno, en este caso sí lo era porque hay muchos coacusados. En segundo lugar, cómo han actuado las partes durante el juicio y cómo ha actuado la autoridad judicial y la fiscal. Pero en todo caso, 10 años, al menos para mí también, en principio eso es excesivo. Por eso en el caso Klimper yo estuve de acuerdo en que eso tenía que anularse. Claro, pero para usted no es excesivo en el caso Cócteles porque hay un nuevo auto de enjuiciamiento. Exactamente. ¿Correcto? Claro, ese es uno de los los argumentos que usted desarrolla. Usted dice el Poder Judicial en julio de 2025. Esto retrotrajo el caso a una etapa anterior. Sin embargo, concluyó que esta nulidad hacía innecesario el habeas corpus porque únicamente al presentarse una nueva acusación, el tiempo que había corrido no era tanto. La doctora Loza, cuando le tocamos ese punto, ella dijo que para la defensa de la señora Fujimori, esto era, y también está recogido dentro del documento del TC, esto era más o menos la misma acusación con otro nombre o con otro título, lo interpretaba así. ¿Por qué usted lo interpreta de distinta manera? Bueno, porque invoca otra causal, o sea, otros artículos, otra ley, perdón, y otro artículo distinto a la primera acusación. O sea, porque la primera acusación se vino abajo porque todo se anuló. Y de hecho, lo que hace el fiscal es invocar otra ley para decir esta ley sí estaba vigente y aquí, de acuerdo a esa casación que ha tenido el Poder Judicial, la Corte Suprema, sí podría ajustarse ¿Que estamos su conducta. hablando de qué tipo penal? ¿Esa receptación? Es también lavado de activos. ¿Lavado de activos? Lavado de activos igual. Es que dice la ley que cualquier persona que recibe dinero que puede ser de origen ilícito o presumir que es de origen ilícito, lo que me llama la atención es que dice pena mínima 8 años, máxima 15, y el fiscal pidió 35. No sé si, claro, es que yo no he visto los documentos, no sé qué razones da para pedir una pena tan alta. Correcto. Ese punto que usted acaba de mencionar, el hecho de que yo no he visto los documentos para entender por qué el fiscal pide una pena tan alta, es otro de sus argumentos. Sí. Porque usted dice que el tribunal no ha accedido justamente a ese detalle y por lo tanto el caso está en manos del Poder Judicial. Lo que aquí me preocupa y lo que sí quisiera preguntarles, ¿de qué manera cree usted que en este caso hay una invasión de los fueros, digamos, o una suerte de vulneración de la independencia de poderes? ¿Qué es lo que preocuparía a partir del razonamiento que han hecho el magistrado Monteagudo y usted? Lo que pasa es que nuestros votos, al final, al ser minoritarios, son opiniones. Ya no es la decisión del tribunal. Lo que hay que respetar es lo que ha dicho el tribunal. Entonces, para la mayoría, esto es un caso excepcional, no es corriente, de verdad, no es que normalmente no veamos casos que duran 10 años, yo al menos no recuerdo haberlo visto. Pero sí, para mi modo de ver, no deberían haber entrado en ese tema de la tipificación penal. Ellos piensan que sí, porque como me decía uno de ellos, ¿no? Mientras más lo pienso, más convencido estoy de que no se puede procesar a una persona por un hecho que al momento de cometerse no era delito. Pero yo entiendo que esa calificación tendría que haber hecho juez penal. Ellos han considerado que no. Son puntos de vista, perspectivas de análisis. Claro, lo que quería conocer es sus argumentos, es decir, lo que usted considera que aquí no está bien, digamos, y por lo cual votó en contra. La mayoría no solo anuló el caso, sino que en la práctica dispuso el cierre del proceso. Claro, pues porque efectivamente, ahora, ellos, como me decía también el ponente, nosotros hemos evitado invadir en el sentido de decir no estamos declarando la libertad, la inocencia de la señora ni su responsabilidad, estamos pidiendo al juez que le evalúe en base a todo lo que hemos expuesto y actúe en consecuencia. Claro. Para usted, ¿había materia sobre la cual pronunciarse? ¿Era el Tribunal Constitucional competente para esta habeas corpus? No, claro, yo en mi voto he dicho que no, que consideraba que era improcedente la acción. A ver, una de las razones también era que la señora está solamente ahora comparecencia restrictiva, ¿no? Comparecencia simple, perdón. O sea, no tiene restricciones en su libertad. Pero como digo, la sentencia, lo que va a los demás, la mayoría, es que ven el conjunto, y es cierto, una persona que está continuamente en investigaciones, en audiencias, sí hemos dicho en otras oportunidades que eso es una vulneración conexa a la libertad de movimiento. ¿Pero por qué votó en contra entonces? No, pero porque antes ya había habido la anulación. O sea, para mí el argumento central es que yo en el otro juicio, o sea, al haberse retrotraído a la primera etapa,
para mí ya todo eso fue de alguna manera subsanado. Pero como la mayoría no tuvo ese argumento en cuenta, considera que entonces si veo todo el conjunto, entonces sí ha habido ese... Es interesante que mencione lo de la demora y el criterio que tomó la mayoría, porque usted le ha reprochado al fallo de la mayoría haber introducido argumentos que no habían sido solicitados por la defensa. Es decir, la defensa no había solicitado nada con relación a la demora razonable o la supuesta falla de tipicidad. ¿No? Esto lo estoy extrayendo de su voto en singular. No, la tipicidad sí, más bien yo digo que ellos argumentan que no ha habido dolo, que no ese es el tipo penal, que yo lo que encuentro es que hay una disconformidad con la calificación que ha hecho el Ministerio Público. Sí. Pero no es que diga que, o sea, a ver, no es exactamente lo que me estabas comentando. ¿Y lo otro qué cosa me decías que era? No, lo que le decía es que no se ha pedido o la defensa no ha introducido argumentos, o mejor dicho, el fallo ha introducido argumentos no solicitados por la defensa como la demora razonable o la supuesta falta de tipicidad y por tanto no deberían ser incluidos. Claro, es que lo que ha habido, lo que ha aplicado la sentencia es la queja deficiente. Lo que yo les decía es tendrían que haberlo explicitado, porque el tribunal sí puede hacer eso. Si ve que la demanda tiene alguna deficiencia, el tribunal podría suplirlo, pero yo lo que digo, tendrían que haber dado razones para hacerlo. El Tribunal Constitucional se ha metido en territorio donde el que debe decidir las cosas es el Poder Judicial. ¿Cree usted que se ha vulnerado, repito la pregunta? Bueno, ahí está en mi voto la lo que he pensado. independencia del Poder Judicial. Yo pienso que para mí hubiera sido mejor dejar que lo hiciera el juez penal, ¿no? Pero también comprendo lo que han visto la mayoría y han considerado pues, que era una sesión muy larga y bueno, lo que te he comentado antes y ya, pues nada. ¿Se arrepiente del voto en contra ahora que lee todo? No. Yo pienso que he actuado conforme a la jurisprudencia del tribunal. Creo que no es que esté haciendo yo una cosa... ¿Sabes qué pasa? Que los casos excepcionales, que es lo que acá se usa, es como para mí una especie de arena movediza. O sea, que aquí digo que sí y en otro, si hay lo mismo, tengo que decir que sí. Entonces, es complicado hacerlo. Ellos están muy seguros, salió en el debate, que si hay un caso similar, por supuesto que van a votar en el mismo sentido. Pero... Si le preguntara por el plazo razonable, como se lo preguntamos más temprano al doctor Ochoa y él no supo responder, para usted, ¿cuál hubiera sido un plazo razonable en este caso? Bueno, en cualquier caso, yo creo que un juicio debería haberse máximo de 5 años, en cualquier caso. Ese es mi modo de ver. O sea, esos juicios tan largos te malogran la vida. ¿Cualquier caso? Yo creo que Ahora, sí. pero la historia, en general, la historia está plagada, llena de ejemplos y de casos que toman muchísimo tiempo, porque incluso luego se pueden reabrir porque se presentan pruebas nuevas. Sí, digamos, en el marco de las investigaciones. ¿Esto para usted cancela la posibilidad de que mañana se pueda, a partir de estos hechos, nuevamente presentar una denuncia en contra de la señora Fujimori? Bueno, sobre esos hechos por ya esos no. delitos. ¿No? ¿Y por los hechos ya no? Yo creo, no, pues porque si lo que están diciendo es que esos hechos no configuraban delito, ya no se puede hacer, ¿no? Bueno, al menos en el fondo es lo que está diciendo la sentencia, ¿no? Claro, aun cuando aparecieran nuevas pruebas. No sé, ya tendría que verse en concreto. Sería, ¿no? otra situación. Otra situación. Y como te digo, el plazo yo ahorita he hecho 5 años, porque sería para mí lo ideal 2, 3 años, 4 años, 5 años, pero esas cosas de 10 años sí me parecen... Ahora, ¿genera un problema en la relación, digamos, con el Poder Judicial? Esperemos que no. Yo entiendo que que no les parecerá bien a muchos, ¿no? Pero podría sentar un precedente, es decir, recurriendo a esta situación, me pongo a pensar, ha salido el señor Humala también a decir que, bueno, visto el fallo del Tribunal Constitucional, entonces que se atienda también su reclamo de libertad. Por ejemplo, usted es consciente que eso puede ocurrir, claro. Va a ocurrir, porque cualquiera que se pueda haber beneficiado eventualmente por esta decisión lo va a hacer y le va a pedir al TC que le enmiende en la práctica, que es lo que ha ocurrido, a una justicia ordinaria que además no había culminado, que todavía no había llegado esto, digamos, a una condena, a una absolución, mucho menos a la Corte Suprema. Ajá. Sí, de hecho va, creo yo, a aumentar la carga procesal, porque no solamente esos casos emblemáticos, por decir así, o más conocidos por la opinión pública, sino miles de personas que lo que alegan es que no lo han juzgado bien, que eso no era el delito, y siempre, normalmente hemos dicho que esas cosas no las vemos nosotros. Como te digo,
aquí la mayoría ha considerado que hay una serie de circunstancias que justificaban esa intervención. Sobre el delito de lavado de activos, ¿no? Y sobre algo que decía la abogada, más bien, la doctora Loza, ella decía que nadie puede, de acuerdo a la Constitución, ser procesado o inculpado por un delito que no está vigente a la hora en que se cometen los hechos. ¿Cómo analiza este argumento con relación al delito de lavado de activos en el caso de estos aportes recibidos durante la campaña que al final no se transparentaron? Como te digo, a ver, como no he podido ver todos los argumentos de la Fiscalía ni del juez, no puedo dar un juicio certero, por decir. Sin embargo, lo que yo sí tengo claridad es que en la primera acusación que hizo el fiscal se basó en una legislación y en la segunda se basa en otra. Y él tiene que haber dado unos argumentos para decir, acá sí cuadra esa tipificación. Entonces, para poder decir si es o no es, hay que actuar pruebas. Verse habido dolo, una serie de circunstancias que como en el proceso constitucional no existe esa posibilidad, por eso yo creo, para mí, hubiera sido lo más prudente actuar dejando la competencia al ámbito penal. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por explicarnos estos argumentos. Nosotros vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el abogado precisamente del expresidente Ollanta Humala. Wilfredo Pedraza estará con nosotros analizando también el impacto que ha tenido este fallo del TC en el caso del expresidente, pero aprovecharemos también para preguntarle por este estado de emergencia